Este millonario acabó con toda su familia para después escapar y convertirse en uno de los hombres más buscados de Europa desde hace más de 10 años. Si tú te preguntabas si este tipo de casos e historias sucedían hasta en las mejores familias ricas, acaudaladas, millonarias, déjame decirte que sí suceden, y es de lo más terrible y más macabro que tú pudieras imaginarte. Presta mucha atención porque esta historia estoy seguro que te dejará completamente impactado. Un caso, un misterio que sigue sin poderse resolver desde hace más de 10 años. A principios de abril del 2011, la casa número 55 del Boulevard Robert Schuman amaneció por primera vez en años con las persianas cerradas. La vivienda estaba ubicada en un barrio residencial de la ciudad de Nantes, Francia, y pertenecía a los Dupont de Ligonnès, una familia de ascendencia aristocrática cuyas raíces se remontaban a Versalles. Por esos días, el silencio en este millonario inmueble llamó la atención de los vecinos. Los Dupont de Ligonnès solían tener las ventanas y las puertas abiertas, incluso cuando se iban de vacaciones. La residencia era además el foco del bullicio en la cuadra. A los adolescentes que vivían ahí les encantaba la música y algunos tocaban instrumentos. La familia era reconocida por su vida activa en la comunidad. Javier, el padre, era un conde que se presentaba como un empresario exitoso que solía viajar por el mundo. Agnes, la madre, trabajaba como docente en una escuela católica de la ciudad, mientras que sus hijos desarrollaban diferentes actividades. Tomás, de 18 años, era un chico tímido que estudiaba musicología. Annie, de 16 años, era una excelente alumna y además modelaba. Y Benoit, el más chico, de 13 años, tocaba la batería. También existía el más grande de todos, que se llamaba Arthur, de 20 años. Él estudiaba en una universidad católica cercana, aunque al igual que Tomás, solía regresar de visita. Al parecer nada parecía ser diferente, parecía estar extraño. Eran una familia acaudalada de mucho dinero que llevaban una vida de lo más placentera posible. Pero todo cambiaría de un día para otro. Los chicos y sus padres parecían tener una vida normal. Trabajaban, estudiaban y se mostraban felices. Sin embargo, a principios de abril del 2011, algo cambió. El domingo 3, la pareja y 3 de los niños fueron vistos por última vez en un cine y luego en un restaurante. El lunes siguiente, Annie y Benoit faltaron a la escuela y sus amigos no pudieron comunicarse con ellos. Más tarde ese día, Javier cenó solo con Tomás en un restaurante de lujo en Avril. Según relataron tiempo después, los mozos durante la velada apenas se hablaron y el chico se sintió mal al final de la comida. Esta sería la última ocasión que los vecinos o trabajadores de esta familia verían por última vez a la madre y a los hijos. Durante las semanas siguientes, el silencio en la casa era tal que una vecina llamó a la policía. Inmediatamente la policía llegó y cuando lograron entrar, para mitad de abril la vivienda estaba completamente vacía. Algunos armarios se encontraban abiertos y los oficiales pensaron que los residentes se habían ido de forma voluntaria. La situación se volvió aún más extraña cuando los investigadores se enteraron que el 11 de abril el colegio de 2 de los chicos y el jefe del trabajo de Agnes habían recibido una carta en la que Javier hablaba de una mudanza repentina a Australia. Desde aquí, las sospechas sobre el padre Javier comenzaban a notarse. Y vas a ver por qué todo toma protagonismo con este padre verdaderamente macabro. Días después, 9 allegados recibieron otra misiva en la que el padre mencionaba un viaje urgente a Estados Unidos para trabajar como agente secreto de la DEA. En el texto daba directivas a sus familiares con respecto a los impuestos de la casa y afirmaba que nadie podría contactarse con ellos por los próximos años. Algo estaba verdaderamente muy extraño. En esos días la policía volvió a registrar la residencia y los agentes notaron la ausencia de fotos en los portarretratos del hogar. Recién el 21 de abril de ese año, ante un nuevo allanamiento, se percataron de la presencia de tierra removida debajo de la terraza en el patio trasero. Y al cavar, descubrieron el horror. La policía descubrió un macabro hallazgo, pues debajo de esa tierra se encontraban los cuerpos de Agnes y de sus 4 hijos. Esto sin duda fue un shock completamente enorme, no solamente para los oficiales, sino para todo el vecindario, pues nadie, absolutamente nadie se imaginaría lo que habría pasado con esta familia. Todo parecía ser una familia normal, vuelvo a mencionarlo, con mucho dinero y sin embargo, de un momento
a otro, todo cambió macabramente. Debajo de la tierra, los investigadores encontraron bolsas de plástico atadas con cinta. Dentro se encontraban los cuerpos maniatados y envueltos con sábanas. Había un icono religioso y una vela al lado de cada uno, como si los hubieran enterrado después de rezar. Los investigadores se extrañaron al notar 2 tumbas. En una se encontraba Agnes y 3 de los chicos, además de sus perros, 2 labradores llamados León y Jules. En la otra estaba solo Tomás. Todos ellos estaban en pijama y habían sido acabados por 2 impactos en la cabeza. Lo más sorprendente de todo esto es que los vecinos nunca llegaron a escuchar estos impactos. En las autopsias se encontraron además pastillas para dormir en las vísceras de los niños. La madre no tenía ningún tipo de sustancia en su cuerpo. Sin embargo, los oficiales comprobaron que la máquina contra la apnea que utilizaba en la noche se detuvo después de las 3 a.m., exactamente entre las 3 y las 4 a.m. Uno de los misterios más grandes del caso era la ausencia de rastros de líquido rojo en las habitaciones, en la sala, el vestíbulo o el baño, ni siquiera en las paredes o el suelo de las piezas. Cuando los investigadores tomaron muestras de los cuerpos, tampoco encontraron huellas de ADN. No había nada que implicara que Javier fuera el culpable de este terrible suceso. Pero sin embargo, él era el único sobreviviente del caso, pues no habían encontrado ninguna pista o señal que indicara que también él se había ido de este mundo. Sin embargo, las sospechas estaban sobre Javier, pues aunque se mostraba como un empresario exitoso, la vida de Javier Dupont de Ligonnès estaba lejos de los lujos que habían caracterizado a sus antepasados. En 2000 había intentado mudarse a Florida con su familia, pero no lo logró. Regresó a Francia y a partir de ese año cayó en una espiral de fracasos laborales que lo llevaron a perder grandes sumas de dinero. Entre sus hazañas, intentó crear un sistema de importación de automóviles desde los Estados Unidos. Hizo un sitio de reseñas de los mejores hoteles de Francia y hasta armó una suerte de sistema de fidelización de clientes gastronómicos llamada Carte Cristal, pero nada, absolutamente nada funcionaba. Sabía que en poco tiempo no le quedaría plata y debería dejar su casa. Para el año del 2009 se separó de forma breve de su mujer y se vio con Catherine, una gerenta y empresaria que había sido su novia en la juventud. A su malestar anímico también se le sumó la partida de su padre, Hubert. Javier provenía de una familia de aristócratas. Su ascendencia contaba con mosqueteros, un castillo y hasta un anillo con el emblema familiar. No había duda de que el hombre había nacido mejor que en cuna de oro. Tras el deceso de Hubert, su padre, en 2010, Javier intentó recuperar la valiosa joya, pero en el departamento del anciano no había objetos de valor ni de dinero. Lo único que encontró fue un artefacto de fuego que le pertenecería a su padre. Y por esos días, el hombre descubrió una repentina pasión por los objetos y comenzó a tomar clases para poder utilizarlos. Según lo que se sabe es que durante sus prácticas, él usaba un silenciador en sus artefactos de fuego. Algo que evidentemente después de conocer todo lo que sucedió con su familia, pues es bastante sospechoso, bastante extraño. Pues recordemos que los vecinos del vecindario millonario donde vivían jamás escucharon un solo ruido de impacto. En febrero del 2011 compró municiones y en marzo de ese año intentó adquirir otro artefacto de fuego, aunque no pudo porque no contaba con la autorización correspondiente. El 1 de abril del 2011 compró cemento y una pala y al día siguiente 4 sacos de 10 kilogramos de cal. Todo esto pintaba para que pudiera pasar algo verdaderamente perturbador y macabro. Es así que se cree que acabó con Agnes, Benoit, Annie y Arthur la noche del 3 al 4 de abril después de sedar a los chicos. El día 5, su hijo Tomás regresó a Nantes. Su padre le dijo que tenía que volver a la ciudad porque su madre estaba en coma tras un accidente. Antes de la medianoche, el joven le mandó un mensaje a un amigo. Luego de esto, la justicia supone que también fue dormido y después enviado al otro mundo. Aquí la incógnita seguía siendo el por qué este hombre decidió acabar con toda su familia y después simplemente desaparecer. Javier pasó el resto de la semana solo dentro de su casa. Los vecinos lo vieron salir en un par de oportunidades. Días después, una cámara de seguridad grabó su auto y se lo vio en un restaurante, según se pudo comprobar por su tarjeta de crédito. Más tarde, se dirigió al sudoeste y retiró dinero de un cajero.
también fue captado por una cámara. Parecía que el conde no quería esconderse. En rigor, comenzó un raid por diferentes ciudades del país, la mayor parte de ellas donde había crecido durante su niñez o parte de su juventud. Los investigadores seguían cada rastro de él, pero no lograban dar con su paradero. Creyeron que se iba a privar de este mundo y que buscaba despedirse de los lugares donde él había vivido. La zona montañosa de Rockburn, Agnes fue su último destino. Las cámaras de un hotel lo captaron mientras caminaba con una bolsa y lo que parecía ser su artefacto de fuego. En la imagen se ve como el hombre se voltea, mira a la cámara y dice adiós. Seguros de que iba a privarse de este mundo, la policía arribó al lugar y lo buscó con perros, helicópteros y hasta drones. El operativo duró meses, pero jamás lo encontraron. Poco después de su desaparición, una mujer cercana a la familia afirmó haberlo visto en un autobús en Versalles. Horas más tarde, un cliente de una estación de servicio en Les Ulis también alertó a la policía. En las cámaras de seguridad se puede ver a un hombre con características físicas similares que cargaba nafta en un Volkswagen Passat azul y comía una ensalada. Hasta este momento, el tipo solamente había tenido algunos avistamientos y nadie sabe si realmente se trataba de él. Para marzo del 2012, unos franceses creyeron haberlo reconocido en Cuneo, en el norte de Italia. El dueño del restaurante donde lo vieron intentó distraerlo mientras esperaba a los oficiales, pero el sospechoso abandonó el lugar. Lo curioso de todo esto es que los análisis de ADN realizados por la Interpol a los cubiertos que él utilizó en ese restaurante no coincidían con las pruebas de ADN que tenían de Javier. Sí, una verdadera locura. En julio del 2015, un periodista de la AFP recibió una carta firmada con el nombre del desaparecido. El sobre tenía una foto con un mensaje al dorso. En la imagen se veía a dos de sus hijos frente a una mesa de comedor. Era una postal nunca antes revelada de la prensa. Y en esta tenía un escrito que decía: estoy vivo. En enero del 2018, las novedades resurgieron cuando una veintena de agentes de policía de Nantes y Toulon llevaron a cabo un operativo en el monasterio de Saint-Desert-des-Carmes, en Roquebrune-sur-Argens. Unos días antes, dos mujeres denunciaron a un monje que se parecía. El hombre no era otro que un religioso llamado Jean-Marie Joseph. Sorprendentemente, los próximos años jamás sería encontrado. Hasta ahora sigue sin conocerse, aunque tampoco se sabe si ya no está en este mundo. Algunos de sus allegados creen que el raid en auto fue un engaño para despistar a los oficiales y escapar de forma oculta por las fronteras de Francia. Incluso en una reciente serie llamada Misterios sin resolver por la plataforma Roja, amigos del empresario afirman que el hombre podría haber viajado a América del Sur. Uno de los allegados menciona que posiblemente viajó a la Argentina como uno de los destinos donde podría estar. Lo cierto es que Javier Dupont de Ligonnès se convirtió en una de las personas más buscadas del país y una de las personas más buscadas de toda Europa. Hasta ahora, el caso de la familia Dupont de Ligonnès sigue sin poderse resolver, sigue siendo un completo enigma. La teoría más cercana que maneja la serie dice que el empresario Javier Dupont, aunque presumía de lo bien que le iban los negocios, se arruinó y estaba avergonzado. Dupont creía que estar endeudado significaba una desgracia para el legado de nobleza de su familia y en su desesperación decidió acabar a su familia en vez de confesarles que se encontraban en quiebra. Esto supuestamente pues es la razón del por qué cometió todos estos actos tan atroces y después simplemente escapar, desaparecer sin dejar ni un solo rastro. Sí, familia, uno de los casos más misteriosos que sigue sin poderse resolver y que pues claramente toda la duda, toda la sospecha está sobre Javier. Sin embargo, todo esto sigue siendo un completo enigma. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de todo este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Déjame saber si tú ya lo conocías, si tú ya habías escuchado sobre este caso. Y de no ser así, por favor, comenta todas tus impresiones al respecto. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos para que se enteren que sí, hasta en las mejores familias, las familias más ricas, millonarias, poderosas en el mundo, también pueden tener esta clase de problemas y de situaciones que puedan llegar a ser bastante lamentables. No olvides también que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.
Ahora sí, sin más que decirte, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!